lo más importante, ¿sí? Así que bueno, eso siempre ténganlo en cuenta para estudiarlo, diríamos, ¿sí? Bueno, superado esta diapositiva. Profe, Sí, 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 una sí. pregunta. Sí. ¿Un menor consumo de oxígeno me va a llevar a una menor producción de dióxido de carbono? ¿Es así? Perdón, decime. ¿Un Decime eso. menor consumo de oxígeno me va a llevar a una No, menor no, 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 producción de no, no, dióxido de no, carbono? no, 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 no. Si yo tengo un menor consumo de oxígeno a partir de un sustrato metabólico como son las proteínas, ¿sí? Yo voy a tener un cociente de 1, o sea, un cociente mayor, no mayor producción de dióxido de carbono. La producción de dióxido de carbono sigue siendo estable, 200. Eso sí me explico qué quiero decir. Marcos, decime. No, lo que yo dije fue, lo que estábamos hablando era con respecto a los sustratos, ¿sí? Que si solo tenemos un menor consumo de oxígeno, ¿sí? El valor del R iba a ser mayor, ¿sí? El valor del R iba a ser mayor. A eso había hecho hincapié. Claro, entonces no depende, no tienen relación directa uno del otro, sino depende del metabolismo. Claro, estábamos hablando justamente de eso. O sea, si yo tengo, depende del metabolismo, el valor del R. Eso es lo que estábamos hablando hasta ahora. Si yo obviamente tengo un metabolismo de menor consumo de oxígeno, voy a tener un R mayor, aunque la producción de dióxido de carbono sea la misma. Ok, ok. ¿Ah? Sí, Una pregunta que por ahí no tiene nada que ver acá, pero antes de que pase la diapositiva. En un cuadrito por ahí decía que a nivel alveolar tenemos una presión parcial de nitrógeno de 568. sí, ¿Puede ser? sí. Y hay nitrógeno a nivel arterial, digamos, para compensar esto a nivel capilar. No, salvo que nosotros se incremente más la presión a nivel de nitrógeno, ¿sí? En realidad, dentro de la sangre van muchísimos gases, ¿sí? O mejor dicho, podrían irse más gases, ¿sí? Pero la presión del nitrógeno, mientras se mantenga en estos valores, ¿sí? No genera la misma difusión. ¿Por qué no genera la misma difusión? Porque es un gas bastante pesado para generar difusión a través de la membrana respiratoria. Ok. Perfecto. Bueno, claramente la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Se va a dar porque hay una disminución de la presión barométrica, ¿sí? Y eso me genera claramente una disminución, o también se puede sumar una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, es decir, lo que me hace entrar el aire, ¿no? Que se va a sumar, ¿sí? Entonces, ¿por qué podría de alguna manera generarse, ¿cómo se dice?, una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno? Una de las cuestiones son las alturas, ¿sí? También las profundidades, ¿sí? O una disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la concentración de oxígeno, porque nosotros no podamos generar una adecuada presión para hacer ingresar esos gases, ¿sí? Una de las causas, ¿sí?, que hace que la FIO se reduzca, ¿sí?, y que se produzca justamente una disminución de la presión inspiratoria, es cuando nosotros estamos en un estado de sedación o anestesiados, ¿sí?, y dependemos claramente de una presión inspiratoria para que se genere la diferencia de presión, y acá la presión inspiratoria se mantenga para que mi presión alveolar sea 100, y de esa forma generar intercambio gaseoso y demás. Claramente, si yo estoy anestesiado, sedado, y no me asisten con una adecuada fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí?, que tiene que ser generalmente de 25%, o sea, un poquito más de la atmosférica,
esto va a hacer que descienda, ¿sí?, mi presión parcial de oxígeno a nivel, como se dice, gasométrico a nivel alveolar, y eso me puede llevar a un paro cardíaco tranquilamente, ¿sí? Tranquilamente. Entonces, cuando hablamos de mecanismo de hipoxemia que reduce la presión inspiratoria de oxígeno, claramente la fórmula de la presión inspiratoria es fracción inspiratoria y presión barométrica. Entonces quiere decir que uno de los dos se ve alterado, ¿sí? Por eso disminuye la presión inspiratoria de oxígeno. Situación que puede generar alteración de la presión barométrica, es decir, o sea, la presión de los gases, y claramente la altura como la profundidad son dos extremos que me pueden generar una alteración de la concentración gaseosa, y eso se traduce en una reducción de la presión inspiratoria de oxígeno, ¿sí? O el descenso de la fracción inspiratoria en un estado, por ejemplo, de sedación o de anestesia, que me reduce claramente la presión parcial de oxígeno y me produce un paro cardiorrespiratorio, que de hecho es lo más frecuente que suele suceder en aquellas personas que tienen un paro cardiorrespiratorio en plena anestesia, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos una alteración de la presión inspiratoria de oxígeno, como compensación aguda, obviamente que generamos un incremento de la ventilación, ¿sí? Y a su vez, como queremos perfundir los tejidos, ¿sí?, aumentamos el gasto cardíaco por medio de la taquicardia, ¿sí? Este mecanismo de hipoxemia se revierte con oxígeno, ¿sí? O sea, aplicando oxígeno suplementario se reduce. Alguna vez, sobre todo, bueno, capaz acá a todos les gusta el fútbol, ¿sí? Cuando vemos a la selección, a un equipo de fútbol jugar a esa altura, muchas veces vemos que los que están en el banco suplente o demás, ¿sí?, están con un oxígeno suplementario. ¿Sí?, lo que se hace es tratar de que la altura, o sea, el impacto de la altura, no me genere una reducción brusca de la presión parcial de oxígeno. Entonces los jugadores están con, por así decirlo, suplemento constante de oxígeno. Pero ¿qué pasa con las personas que viven ahí? ¿Sí? ¿Están en constante hipoxemia? No. Tienen una compensación, ¿sí?, sanguínea, en el cual se incrementa la cantidad de glóbulos rojos, lo que se denomina poliglobulia, para tratar de compensar justamente esa baja, ¿sí?, o esa reducción de presión parcial de oxígeno. Entonces, insisto, la disminución de la presión inspiratoria de oxígeno va a depender de las dos variables que la integran, la FIO o la presión barométrica. Claramente la presión barométrica, ¿sí?, también puede alterarse en las profundidades. Lo que pasa es que cae de maduros que en las profundidades hay otro problema. ¿Cuál considera? ¿Alguien tiene acá experiencia de buceo o sabe algo de buceo? No, pero podría ser la presión que ejerce el agua sobre la capa torácica. Claro, pero nosotros, claramente, si nosotros vamos a las profundidades del agua, ¿sí?, sí o sí tenemos que ir con oxígeno. Eso parece una burrada, pero está, sí, hay que decirlo, ¿sí? Pero entonces, justamente, diríamos, la suplementación de oxígeno que llevan los buzos también tiene suplementación, ¿sí?, de nitrógeno. Y muchos de los problemas que sucede, diríamos, de muerte por asfixia en los buceadores, es por una intoxicación, ¿sí?, de nitrógeno. Es decir, que esto se incrementa, entonces ocupa un espacio en vez del dióxido de carbono. Sabemos que para que se produzca esa alteración a nivel del nitrógeno, tiene que ser demasiada la fuerza que ejerza para desplazar la presión parcial de oxígeno. Fíjense qué interesante. Entonces, la gente que hace curso de buceo, se dan las charlas de la importancia de la oxigenación suplementaria,
y obviamente de la intoxicación por nitrógeno. Es la principal causa de muerte a nivel de buceo. ¿Sí? Entonces, esto es un mecanismo de hipoxemia. A ver, ¿cuál es la aplicabilidad, ¿sí?, que nosotros tenemos? Si nosotros tenemos un paciente, ¿sí? Voy a aclarar un poquito también porque no lo dije y es necesario decirlo. Los mecanismos de hipoxemia generalmente en el sustrato de la enfermedad, generalmente están sumados, es decir, no hay un solo mecanismo de hipoxemia, sino que son varios mecanismos de hipoxemia que van operando. Nosotros vamos a después ver el mecanismo de hipoxemia de los pacientes con EPOC, el mecanismo de hipoxemia de los pacientes con síndrome respiratorio, el mecanismo de hipoxemia de la neumonía, ¿sí? El mecanismo de hipoxemia ahora, ¿sí?, del coronavirus, que es el mismo que el de la neumonía, que es el mismo del síndrome respiratorio, ¿sí?, de la lesión pulmonar aguda, que es lo que me genera una alteración brusca en la presión parcial de oxígeno, y que de alguna manera no me puede revertir solamente con la parte de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que saber esa cuestión. Primero que nada, que los mecanismos de hipoxemia operan en conjunto, o sea, no es un solo mecanismo de hipoxemia, sino que son varios mecanismos de hipoxemia que están operando. Luego, sabemos que la disminución de la presión parcial de oxígeno puede revertir, ¿sí?, con oxigenoterapia, ¿sí? Puede revertir, así que la presencia de oxigenoterapia me va a generar modificaciones a favor del incremento de la presión parcial de oxígeno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Voy un poquito para atrás a este cuadrito con lo que ustedes van a soñar después. Nosotros vamos a ver, mejor dicho, nosotros tenemos que empezar a ver a todo lo que sería la parte patológica, ¿sí?, desde este cuadrito, ¿sí? Porque esto es lo que va a justificar o lo que va a hacer comprender qué es lo que nosotros debemos hacer como kinesiólogos en frente de un paciente con problemas respiratorios, ¿sí? Nosotros vamos a ver a los pacientes respiratorios desde un enfoque, desde los mecanismos de hipoxemia. Porque según el mecanismo de hipoxemia sabemos, ¿sí?, qué es lo mejor, ¿sí? ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo que necesita? Si solamente necesita oxigenoterapia, si necesita presión positiva en la vía aérea, si la oxigenoterapia debe ir acompañado de otras terapéuticas kinésicas, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que empezamos a ver ahora las patologías, ¿sí?, desde este enfoque. Muy bien. Fíjense, la hipoventilación es otro de los mecanismos de hipoxemia, muy importante. Fíjense que habla de un descenso de la ventilación, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un descenso de la ventilación, por eso se llama hipoventilación, en relación con las necesidades metabólicas, ¿sí?, ya que la ventilación alveolar guarda relación, ¿sí?, sobre todo con el consumo de dióxido de carbono. ¿Y a qué llamamos hipoventilación? A la ventilación alveolar, ¿sí?, que no logra mantener una presión de dióxido de carbono en rangos normales. ¿Qué significa eso? En la hipoventilación, como yo no puedo generar un traspaso, ¿sí?, un gradiente de presión para respirar aire ambiente, es decir, generar inspiración y expiración, ¿sí?, se reduce la presión alveolar de dióxido de carbono. Eso hace que de oxígeno, perdón, se reduce la presión de oxígeno, se reduce, ¿qué cosa? La presión capilar de oxígeno, es decir, que mis alveolos tienen menos de 100 miligramos mercurio de presión alveolar de oxígeno, por ende mi capilar se va afectado porque no hay un suficiente gradiente para hacer la difusión, a la vez que, como yo no puedo, ¿sí?, ventilar adecuadamente para traer oxígeno desde la atmósfera hacia mi alveolo, tampoco puedo sacar ¿qué cosa? Dióxido de carbono hacia la atmósfera. Entonces, se incrementa el dióxido de carbono, se reduce el oxígeno a nivel alveolar y como consecuencia se reduce
el oxígeno a nivel capilar, ¿sí? Eso es la hipoventilación. Generalmente, esa hipoventilación ¿todos me están escuchando o nadie me escucha? Porque ahí Macea tiene problemas. Se lo escucho, sí, profe. ¿Se escucha? Perfecto, muy bien. Se lo escucha bien, profe. Perfecto, perfecto. Yo escucho, bueno, perfecto. Avísenle a Macea que él está con problemas de audio, aparentemente. Entonces, generalmente, la hipoventilación me genera una hipercapnia, es decir, un incremento del dióxido de carbono, ¿sí? Pero esta hipoventilación, fíjense que tiene una causa extrapulmonar. O sea, no es un problema de los pulmones en sí mismo, sino que puede ser una alteración de los quimiorreceptores, que son los receptores a nivel vascular, seno carotidio y demás, que me pueden identificar la presencia del incremento de dióxido de carbono, ¿sí? Y eso hace que la persona no ventile adecuadamente, o cuando tenemos problemas de bomba muscular de origen neurológico, ¿sí? O de origen metabólico. ¿Qué significa de origen neurológico? Una parálisis, ¿sí? Como pasa en los pacientes con miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Duchenne, que son todos aquellos pacientes neurológicos que tienen un compromiso respiratorio que obviamente les genera hipoventilación como mecanismo de hipoxemia, ¿sí? O sea que no es el pulmón o el parénquima pulmonar que se ha afectado, sino que hay otros factores que pueden generar no identificar el incremento del dióxido de carbono, y eso favorece, ¿sí?, una reducción de la presión parcial de oxígeno. Por suerte, ¿sí?, gracias a Dios, ese mecanismo de hipoxemia se puede revertir con la aplicación de oxigenoterapia, ¿sí? Es decir, aplicando oxígeno, yo puedo incrementar la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar y mantener claramente en valores adecuados el dióxido de carbono. Entonces, el Duchenne y demás que he nombrado son fallas de bomba de origen neurológico. De origen metabólico, la fatiga. Que la fatiga se da mucho, sobre todo en los pacientes, la fatiga y las alteraciones de la mecánica ventilatoria, que claramente los pacientes con asma y con EPOC, sobre todo los reagudizados, son los que tienen este problema de falla de bomba, ¿sí? Es decir, no tienen la capacidad, ¿sí?, de generar un incremento, una reducción de la presión transpulmonar a partir de la presión alveolar y de la presión pleural, y eso sí genera obviamente un cansancio, una fatiga, que obviamente que con el descanso se puede revertir. A diferencia de lo que pasa en los pacientes neurológicos, que ni con el descanso se puede reducir. Sí, ¿se va entendiendo? ¿Y cuándo puedo tener una falla en los quimiorreceptores, por ejemplo? Disculpa, no te estoy escuchando, o sea, te escucho muy lejos, no sé si yo soy el único que te escucho muy lejos o... ¿Ahora? ¿Se escucha más o menos? Decime. ¿Cuándo o en qué casos, por ejemplo, puedo tener falla en los quimiorreceptores? La falla en los quimiorreceptores generalmente puede ser sobre todo de origen, neurológico, ¿sí? No es frecuente, pero sí sucede en algunos pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, que tienen algunas ciertas características. En algunas se denominan disautonomías vasculares, que entre otras cuestiones pueden dar lipotimia. O sea, en todas aquellas personas, ¿sí?, que de alguna forma tienen alterado centros neurológicos del glosofaringio, del vago, me pueden generar una alteración de los receptores a nivel vascular. El famoso síndrome vasovagal, por ejemplo, es uno de los factores que puede tener acoplado una alteración de los receptores, de los quimiorreceptores. Genial. Muy bien. ¿Sí? Siempre, de alguna manera, la compensación va a ser siempre la misma. La parte aguda obviamente siempre va a estar con una taquicardia, ¿sí? Buscando la hiperventilación, y la compensación crónica siempre va a ser obviamente el incremento de los glóbulos rojos.
Lo que hay que dejar en claro son dos cuestiones acá. Primero, que se incrementa la presión parcial de dióxido de carbono, reduciendo la presión de oxígeno a nivel alveolar. Secundaria, factores extrapulmonares, ¿sí? Extrapulmonares. Y a su vez, esto se puede revertir claramente con oxígeno. Y obviamente que las causas pueden ser múltiples, de la más frecuente es la alteración de receptores. Muy bien. La alteración de la difusión, ¿sí? Acá ya vamos a algo más intrínseco, que sería obviamente la membrana respiratoria. Entonces, habla de una inflamación o fibrosis, ¿sí? A nivel alveolar o intersticial, acá no es intelectual, es intersticial, ¿sí? Que me genere un engrosamiento de la membrana. También puede, ¿sí? Reducirse, o sea, puede tratarse con oxigenoterapia, ¿tá? Lo que acá me habla es que estamos hablando de esa alteración de la difusión cuando en reposo es más del 10% de la disminución de la presión parcial de oxígeno, y durante el ejercicio, o sea, hacemos una prueba de esfuerzo, es más del 25% la reducción de la presión parcial. Esos son de alguna forma los estándares de alteración de la difusión. Entonces, habíamos dicho que para que se produzca una alteración de la difusión, tendría que haber acá, ¿sí?, la membrana engrosada. De hecho, la ley me decía que era inversamente proporcional al grosor de la membrana, ¿sí? Entonces, si yo tengo una membrana más fina, hay mayor tasa de transferencia. Si tengo una membrana engrosada o alterada, tengo menor tasa de transferencia. Entonces, claramente todo lo que me genere ocupación de espacio o inflamación, ¿sí?, como sucede en las fibrosis intersticiales, en todos los tipos de neumoconiosis, en las neumonías, e inclusive en las alteraciones del enfisema, me pueden generar alteración de la membrana, y eso genera una reducción de la transferencia, ¿sí? Que cuando es menor al 10%, perdón, que cuando es más del 10%, ¿sí?, de reposo, ya me está indicando una diferencia de difusión, y en ejercicio del 25%. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué gas tendría en cuenta para evaluar la difusión? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tiene una solubilidad mayor. Porque tiene mayor solubilidad. Perfecto, muy, pero muy bien, muy bien. Buenísimo, bien, ¿sí? Acuérdense del DLCO2, ¿sí? Que hace referencia a lo que sería la difusión, o sea, la difusión en inglés, lung en inglés es pulmón, ustedes sabrán mejor que yo. El DLCO2, ¿sí?, que es el mecanismo para evaluar justamente la difusión, ¿sí? ¿Este mecanismo de alteración de la difusión se revierte con oxigenoterapia? Sí, se puede revertir con la oxigenoterapia. Muy, pero muy bien, ¿sí? Ahora vamos a arrancar con otro de los mecanismos, que es la alteración BQ, ¿sí? La famosa alteración BQ, a partir del cual, ¿sí?, fíjense que eso tenemos, habíamos hablado de esa alteración BQ fisiológica, ¿sí?, y que nos indicaba que había una cierta distribución. Bueno, acá, cuando se produce esa alteración, ventilación, perfusión, ventilación, gasto cardíaco, ¿sí?, lo que sucede son mecanismos compensatorios como ser la vasoconstricción hipóxica. Nosotros lo vimos a nivel de circulación. Sabemos que en condiciones de que un alveolo se encuentre, digamos, con baja presión parcial, eso va a producir que los vasos se generen una contracción y generen vasodilatación en otros alveolos que se encuentran funcionantes desde el punto de vista alveolar. Y otra de las mecanismos de, digamos, compensatorio es ya cuando la musculatura lisa, ¿sí?, genera una constricción, generando obviamente un incremento del dióxido de carbono. Pero vamos a ver un poquito. Sabemos que estos son los mecanismos, ¿sí?, compensatorios, es decir, cómo
el pulmón reacciona ante una alteración BQ. También vemos por la diapositiva que colocando oxígeno podríamos revertir esta situación de alteración BQ. Nosotros tenemos que mirar dos cuestiones acá, ¿sí? Que tiene que ver, vamos a mirar sobre todo la imagen de arriba, ¿sí? A partir del cual tenemos alteración BQ, ¿sí? Baja, ¿sí? Baja o decreciente, y una, perdón, no sé qué para. Disculpen. Tenemos una alteración BQ baja, ¿sí? Y tenemos una alteración BQ alta, ¿tá? Entonces tenemos alteración BQ baja o decreciente y alteración BQ alta o decreciente, ¿sí? Bien. Esto que se encuentra acá, claramente, ¿sí? Es lo normal. Fíjense, tenemos la presión inspiratoria de oxígeno, que hace que el gradiente vaya donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración, y así siga a nivel capilar, y viceversa. ¿Qué va a pasar en la alteración BQ decreciente, en la alteración BQ baja? ¿Sí? Se va a ver afectada la ventilación, pero no la perfusión. Repito, en la BQ decreciente, en la BQ baja, se va a ver alterada la ventilación, pero no la perfusión. Entonces decimos que la alteración BQ es baja, ¿sí? Alteración BQ baja o alteración BQ decreciente, ¿sí? Baja o decreciente. Después vamos a ver qué significa este 0 acá, ¿sí? Bien, entonces fíjense, todo aquello que me genere oclusión, ¿sí? De las vías aéreas respiratorias, vamos a suponer una bronquitis secundaria a un EPOC, una bronquitis secundaria a una infección, ¿sí? Una telectasia, una bronquiectasia, ¿sí? Cualquier tipo de alteración, ¿sí? Que me tapone, un tapón mucoso, que me tapone el alveolo, ¿sí? Eso me da una alteración de la ventilación. O sea, este alveolo no está ventilado, pero sí está perfundido. En ese contexto, sépanlo, cuando el alveolo no está ventilado, ¿sí? Aunque esté perfundido, claramente, ¿sí? No va a haber ningún gradiente y la sangre que pasa con los valores va a seguir con los mismos valores porque no se produce un gradiente para que haya un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, en la alteración decreciente, ¿sí? En la alteración baja, en la BQ baja, va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento ¿de qué? De la presión parcial de dióxido de carbono. O sea que me va a dar un mecanismo de hipoxemia, ¿sí? En el cual va a estar reducida, o sea, va a ser hipóxica, ¿sí? Y va a tener hipercapnia. Estamos hablando cuando hay una alteración BQ baja, en el cual se ve alterado, ¿qué cosa? La ventilación. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce una alteración BQ creciente o alta? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿sí? Con la ventilación, pero por alguna alteración vascular no hay perfusión. O sea que acá, ¿sí? Básicamente hay un mayor contenido de oxígeno, ¿sí? El oxígeno puede estar normal o aumentado, ¿sí? Hay nulo dióxido carbónico, o sea que no tengo ni hipoxemia en sí mismo en este alveolo, ni tengo ningún tipo de hipercapnia, pero los gases, o sea, lo que va por la circulación, no me va a generar ningún tipo de intercambio gaseoso porque se interrumpe en esta zona, ¿sí? Se interrumpe. Entonces, ¿en qué situaciones se puede producir esta cuestión? Justamente en las vasoconstricciones hipóxicas, ¿sí? En las alteraciones vasculares, como ser hipertensión vascular, como ser todo tipo de embolia capilar a nivel pulmonar, o sea, el famoso tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En etapas avanzadas del EPOC, en el cual hay destrucción de los capilares alveolares, ¿sí? Entonces, este tipo de mecanismo de hipoxemia, insisto, ¿sí? Si bien revierte
con oxigenoterapia está compuesto por dos mecanismos, ¿sí? Alteración de la ventilación y alteración de la perfusión. No hay que confundir alteración de la ventilación con la hipoventilación, que fue otro de los mecanismos de hipoxemia que nosotros habíamos visto, ¿sí? Entonces, en el caso de la hipoventilación, también íbamos a tener un incremento del dióxido de carbono con reducción de la presión parcial de oxígeno, pero la causa iba a ser extrapulmonar. Sin embargo, en la alteración BQ, la causa es intrapulmonar, como habíamos nombrado, todos aquellos elementos que me puedan reducir la luz, ¿sí? De las vías aéreas, sobre todo de los alveolos respiratorios. ¿Ah? Bueno, evidentemente ya había un gráfico, ¿sí? Y no sé qué puedo hacer. Bueno, fíjense que dentro de los elementos que me pueden reducir la ventilación, ¿sí? Generándome un corte, ¿sí? Diríamos, en las vías aéreas de conducción, en las vías aéreas de transición, tenemos el EPOC, asma, ¿sí? Inclusive el edema agudo de pulmón. Sin embargo, en la alteración de la perfusión, lo que se ve alterado claramente son los vasos, ¿sí? Y tenemos el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O algunas alteraciones post, como se dice, cirugías pulmonares. Acá dice neumonectomía, ¿sí? Puede ser dentro de la neumonectomía tenemos cuando se arranca a un lóbulo, es una lobotomía, cuando se arranca un bronquio, ¿sí? Y eso por ahí es muy frecuente en aquellas personas que tienen, pues sobre todo, por ejemplo, bronquiectasia, en el cual vamos a ver el concepto después como una dilatación anormal de los bronquios, que generan acúmulo de secreciones, generando infecciones constantes y generando obviamente necrosis de todo el sistema respiratorio. Entonces hay que cortar esos gajos bronquiales que por contigüidad están afectando el resto del pulmón, y bueno, como consecuencia de esa neumonectomía, se altera la perfusión y estas personas pueden tener alteraciones de la relación BQ, pero por suerte con el aporte de oxigenoterapia, ¿sí? Mantienen dentro de los rangos normales la presión parcial de oxígeno. Y por último tenemos el SHUNT patológico, ¿sí? A partir del cual este mecanismo sería como una versión más agudizada de alteración BQ, ¿sí? Una alteración extrema BQ, en donde de alguna manera la sangre no va a pasar por alvéolos funcionantes, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener de alguna forma los alvéolos, ¿sí? Pero la sangre no va a poder pasar, ¿sí? O va a pasar y el alvéolo va a carecer de intercambio gaseoso, ¿sí? Puede suceder cuando hay colapso alveolar secundario a exudado líquido, la típica neumonía. Sabemos que es un grado extremo de alteración BQ, ¿sí? Y generalmente, a diferencia de la alteración BQ, no me va a generar, sería como una alteración de la perfusión, no me va a generar alteración del dióxido de carbono. Ahora vamos a ver de qué se trata la admisión venosa. Hay que saber que es refractario a la oxigenoterapia. Bueno, gente, ahora cuando se corte, hacemos una pausa de 10 a 15 minutos y le vuelvo a mandar la invitación, ¿sí? Así que vamos a descansar un ratito y le vuelvo a mandar la invitación y hacemos un último bloque de respiratorio. Seguimos con esto, obviamente, pero hacemos un bloque más de respiratorio.